que tal vez en algún momento lo habrán escuchado. Es una herramienta, pues, estadística en la cual utiliza al tiempo o utiliza los tramos de tiempo como, digamos, parte de la predicción, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, algo muy importante es que destacar aquí es lo siguiente, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, sobre los modelos de score, eh, un poco para tener un punto de partida. Los modelos de score también son una herramienta bastante útil en la gestión del riesgo de crédito, porque de manera prospectiva nosotros podemos cuantificar el riesgo de un cliente antes del otorgamiento de crédito, ¿verdad? Entonces, si el cliente, por ejemplo, va a una oficina a ser evaluado, a una oficina de un determinado banco a ser evaluado, y digamos la persona, el evaluador, observa que tiene una probabilidad de default, digamos, del 70%, quiere decir de que hay 70% pues, de probabilidades de que en los siguientes 12 meses el crédito se caiga y, digamos, se pueda convertir en un crédito incobrable. Nosotros sabemos de que cuando el crédito se convierte en incobrable, pues esto aumenta los gastos de provisión, lo cual trae como consecuencia la reducción pues, de las utilidades de las entidades financieras, ¿no? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, muchas entidades financieras están trabajando con probabilidades de default estresadas porque, estamos viviendo un contexto, digamos, bastante difícil en términos de salud, pero también en términos económicos, ¿verdad? Entonces sabemos por que, digamos, muchos sectores económicos se han visto afectados y por ende muchas personas se han visto, digamos, con problemas de liquidez. Y al haber problemas de liquidez, esto trae como consecuencia que la oferta de créditos también se vea más restrictiva y más reducida, ¿verdad? Entonces, si antes, por ejemplo, a un cliente, digamos, una entidad financiera le estimaba una probabilidad de default, por ejemplo, de un 30%, en el contexto actual de salud, en este contexto actual, ese 30% quizás se convierta en un 50, en un 60, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estresando la PD o la probabilidad de default, ¿no? Entonces, ¿de qué cosa nos estamos dando cuenta ahora, dado este contexto? Que, digamos, el entorno, o sea, digamos, los factores externos, como los factores macroeconómicos, por ejemplo, influyen, digamos, también a los indicadores internos que las entidades financieras utilizan para su gestión, como por ejemplo la herramienta de la probabilidad de default. Entonces, cuando uno hace un modelo de score, generalmente lo que utiliza pues es una información, digamos, netamente histórica, ¿verdad? Eh, Información de evolución de deudas, evolución de, digamos, de días de atraso, evolución de número de entidades crediticias, evolución de pagos, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de hacer un forecast o de una proyección, este enfoque es forward looking, o sea, mirar hacia adelante. Y cuando decimos mirar hacia adelante es que tenemos que ajustar nuestras proyecciones a las expectativas, digamos, que tenemos planteado en los siguientes meses o en los siguientes trimestres, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? Por ejemplo, escuchamos a veces en las noticias que algunos economistas dicen que en el último trimestre de este año, digamos, va a haber una leve mejora en términos económicos, y esto podría ser también de que las entidades financieras puedan flexibilizar un poco la oferta de créditos quizás al final del año, ¿verdad? Pero ahora en este contexto, de alguna forma que estamos en cuarentena todavía, por ejemplo aquí en el Perú, digamos,
las restricciones todavía siguen, ¿no? Se les está exigiendo más a los clientes, se les está investigando mucho más. Las entidades financieras están tratando de asegurarse de que los clientes tengan empleo, tengan algún ingreso para que puedan, digamos, cumplir con sus obligaciones de deuda, ¿no? Entonces, digamos que esas restricciones, algunas entidades financieras es probable que al final del año ya empiecen a suavizarlas, a volverlas un poquito más laxas, porque se espera, digamos, de que el entorno económico va a mejorar un poquito, ¿no? La mejora se va a ver ya en el próximo año, en el 2021, es lo que generalmente los expertos económicos están diciendo, pero al cierre de este año es probable que se flexibilice algo de lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, esas expectativas son las que debemos incluir, son las que debemos incluir siempre cuando estamos interesados en hacer una proyección, ¿no? Como la que vamos a ver a continuación, ¿no? A ver un momento, no sé si... ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que muestro en este segundo slide, resumiendo en una frase bastante corta lo que es el riesgo de crédito, un poco para tomar contexto del ejercicio que vamos a hacer. Entonces, ¿qué cosa entendemos por riesgo de crédito? Pues, en palabras simples y concretas, el riesgo, hablar de riesgo de crédito es hablar de una pérdida potencial, ¿no? Entonces, ¿a qué cosa nos referimos como pérdida potencial? Digamos, a que la pérdida puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir de repente pasado 3 meses, pasado 6 meses, pasado de repente 12 meses. En cualquier momento puede ocurrir alguna pérdida. Claro, el escenario perfecto es que todos los créditos que las entidades financieras colocan es pues que todos sean clientes normales, o sea, clientes que no tengan atrasos, ¿verdad? Ese es el escenario perfecto, ¿no? Pero sabemos que en la realidad, desde el banco más grande hasta el banco más pequeño, o sea, hablamos de hablar del BCP, por ejemplo, a una entidad financiera más pequeña, siempre va a haber créditos, digamos, que van a caer en default, o sea, que van a caer, pues, en impago, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso hablamos de una pérdida potencial y por eso los bancos calculan siempre lo que se llama una pérdida esperada, ¿no? O sea, la pérdida que se puede dar, digamos, en algún momento del tiempo. Ahora, cuando hablamos de pérdida esperada, la pérdida esperada generalmente se da en el periodo de un año. Pero dado que en este webinar vamos a hablar digamos, de utilizar el análisis de supervivencia, la pérdida la vamos a analizar no en un plazo fijo de un año, sino en tramos dinámicos de tiempo, ¿no? Esa es la idea, pues, de utilizar este tipo de herramientas, así como utilizar otras herramientas de series temporales que incluyen en el análisis los periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia de esta herramienta a diferencia de los conceptos que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a medir ello? Bueno, para eso ya es el título del webinar. Vamos a medirlo utilizando la herramienta de análisis de supervivencia, ¿no? Esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Bueno, en el siguiente slide lo que les estoy mostrando simplemente es, digamos, conceptos previos y rápidos para poder ver el ejercicio que vamos a hacer en un momento. Cuando hablamos de default, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir que el crédito está en default o a qué cosa se refiere? Bueno, digamos, utilizando pues el concepto de Basilea, un crédito cae en default cuando migra a un tramo de mora mayor a los 90 días, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si un crédito está en 70 días de atraso, sí es un crédito atrasado, ¿ok? Es un crédito, digamos, que no está bien, pero digamos, para considerar el crédito en default debe migrar a un tramo mayor a los 90 días, ¿no?
Ahora, en los 90 días es como un umbral, porque cuando hablamos de créditos vencidos, ya se considera un crédito vencido cuando sobrepasa los 30 días, ¿no? Solo que ahí se considera vencido solamente la cuota que el cliente debería haber pagado. Am, pero cuando sobrepasa los 90 días, toda la deuda ya está vencida, ¿sí? Entonces, los 90 días más que todo aquí funciona como un umbral para medir el default, ¿no? O para clasificar el crédito como default, ¿sí? Muy bien. Eh, entonces, y una cosa más, ¿no? Esto también trae como respuesta cuando las entidades financieras hacen sus modelos de buró, generalmente pues hacen su definición en base a esta definición de Basilea, ¿no? Los 90 días de atraso, ¿no? O sea, más de 90 días de atraso ya es un crédito malo, ¿sí? Ahora, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta este default en las entidades financieras? Bueno, obviamente sabemos que va a deteriorar el portafolio, ¿sí? Porque va a traer como consecuencia principal la reducción de sus utilidades, ¿no? Um, y bueno, como indicamos hace un momento, hay muchas métricas que nos permiten medir la calidad de la cartera. Digamos, una métrica bastante utilizada es, por ejemplo, el número de pagos eh, pagados o el número de cuotas pagadas respecto al número de cuotas programadas, ¿no? Entonces, si en promedio deberían haberme pagado, por ejemplo, hasta este mes, digamos, 24 cuotas y solamente me han pagado 10, por ejemplo, ahí ya podríamos establecer un ratio de cuotas pagadas, ¿sí? Para medir esa calidad de cartera, ¿no? Otro indicador, como lo que ustedes ven en el slide, es el ratio de morosidad, que justamente son los créditos que están vencidos, o sea, más de 90 días de atraso, o sea, que han migrado a 90 días de atraso, con respecto, pues, al total de créditos directos, ¿no? Cuando hablamos de créditos directos, pues nos estamos refiriendo a deudas directas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, solamente estos conceptos previos para que nos sirva como base al ejercicio. Vamos al siguiente slide, donde les quiero mostrar ya los pasos que seguiríamos para poder analizar, digamos, el default crediticio a través de la herramienta del análisis de supervivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les he puesto un esquema, digamos, que me representa un monto desembolsado o un monto originado, ¿no? Como quisieran llamarle. Y digamos, estamos interesados pues en el momento que el crédito va a caer en default. Entonces, como dijimos hace un momento, el riesgo de crédito, hay que grabarnos esto, es sinónimo de hablar de una pérdida potencial. Y cuando hablamos de una pérdida potencial, es porque esta pérdida puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida del crédito, ¿sí? Puede ocurrir luego de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Eso va a depender, pues, de la calidad crediticia del deudor, ¿cierto? Entonces, como puede ocurrir en cualquier momento, el default, eh, en un escenario normal, yo he puesto, por ejemplo, que ocurra acá, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta flechita roja que está hacia abajo, digamos que ocurre aquí un evento de default. Entonces, el crédito se originó en un tiempo o en un periodo de tiempo igual a 0 y iba el crédito funcionando bien, pero en el momento T minúscula ocurrió un default. ¿Ok? Entonces, digamos, lo remarcamos aquí, ¿no? Como aquí pueden ver en rojo, el default lo entendemos como una migración a un rango de mora mayor a 90 días. ¿Sí? Y acá algo interesante, ¿no? Como hemos puesto acá este punto de corte, como el momento que el crédito cae en default, aquí todo el ciclo del crédito lo he partido en dos partes, ¿no? Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me representaría lo que estaría a la izquierda? Eh, lo que me estaría representando a la izquierda es que el crédito podría caer en default antes del momento T, ¿no? Entonces,
O sea, eso hace pues de que el crédito sea muy malo, ¿no? Si digamos, defino, por ejemplo, un tiempo promedio que el crédito posiblemente pueda caer, pero cae antes, pues ese crédito es muy malo. La cosecha o el desembolso que se hizo a esos clientes, pues fueron de mala calidad o tuvieron una mala evaluación, ¿no? Porque se cayeron rápido. Entonces, acá, por ejemplo, hablamos en el primer punto, o sea, este primer gran tramo, de la probabilidad de que el crédito caiga en default antes del momento T. O sea, rápido, ¿no? Relativamente rápido. Y si lo representamos de manera matemática, aquí hablamos pues de una probabilidad de que caiga en default en un tiempo menor o igual a T minúscula, como pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, aquí, claro, uno cuando habla de análisis de supervivencia, habla de un evento de sobrevivencia, ¿no? Y habla de un evento de muerte. Bueno, el evento de muerte aquí sería el momento del default, ¿no? Entonces, si un crédito muere, por así decirlo, o cae en default antes de T, antes de este corte, lo vamos a representar matemáticamente así. Ahora, si aquí me representa la muerte, a la derecha me representa la supervivencia, bueno, o que el crédito sobreviva, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Entonces, los créditos que pasan el punto de corte T son los créditos que han sobrevivido, ¿no? Entonces, aquí estamos interesados en saber cuál es la probabilidad de que el crédito sobreviva. Entonces, alguien diría, bueno, eso es sencillo, porque si la probabilidad de que caiga en default, o entre comillas, de que muera el crédito, digamos, es este valor, pues aquí será el complemento de ese valor, ¿no? Entonces, por eso matemáticamente pueden ver que tiene esa representación, ¿no? Probabilidad de que t sea menor o igual a t minúscula en este primer punto, y en el segundo punto, probabilidad de que t sea mayor a t minúscula, ¿no? O sea, de que pase ese punto de corte, ese corte de tiempo t minúscula, y el crédito siga, digamos, su ciclo de vida, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a lo que nos interesa, porque el punto 1 y el punto 2 son, digamos, para empezar a identificar, digamos, las funciones de supervivencia y las funciones de muerte o de default, pero lo que más nos va a interesar es lo que está aquí en el punto 3, ¿no? ¿Por qué más importante esto? Porque vamos a saber, ok, ¿qué pasa si el crédito sobrevive al momento T, pero también eso no es garantía de que el crédito va a sobrevivir todo el ciclo de vida restante? Obviamente que no. Entonces, aquí planteamos lo siguiente, ¿no? Ok, ¿cuál sería la probabilidad de que el crédito sobreviva, o sea, no caiga en default en el momento T, pero sí caiga en default un tiempo después del momento T? Y lo he representado por triangulito T, ¿no? O sea, variación de T. Entonces, no cae en default en T, sobrevive, pero pasa un tiempo, digamos, este tramo de tiempo, y cae en default, ¿no? Entonces, aquí hablamos del siguiente concepto. Probabilidad de caer en default en el momento T más variación de T, dado que sobrevivió después del momento T minúscula. ¿Ok? Y la representación matemática cambia un poco, ¿no? Porque aquí diríamos lo siguiente. Como pueden ver aquí en el cursor que estoy señalando, sobrevive al momento T minúscula, pero va a caer en default en el momento T más variación T. Entonces, esto es lo que cuando se hace una proyección se desea, pues, estimar, ¿no? Si, digamos, una cosecha se desembolsa en enero, supongamos, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en default en mayo? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en default en junio? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en default en julio, en agosto? La probabilidad de que caiga en default en mayo va a ser diferente a la probabilidad de que caiga en default en agosto o en septiembre o en otro mes. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos estamos viendo que tendríamos que analizar o estimar, mejor dicho, varias probabilidades
de acuerdo al tiempo y a la antigüedad, ¿sí? A la antigüedad o a la maduración de la cosecha o desembolso. ¿Ok? Entonces, aquí estamos ya planteando algo que nos va a permitir hacer esa medición, ¿no? Si hablamos en términos gráficos, generalmente, pues, digamos, la función de default tendría, pues, este comportamiento, ¿no? Este comportamiento que ven aquí en la curva azul. O sea, cuando el crédito se origina, poco a poco la probabilidad de que caiga en default va a crecer, va a crecer. Va a llegar a un momento, pues, de que es alta la probabilidad de que el crédito caiga en default, ¿no? Pero por el mismo hecho de que también van a haber créditos que ya se están amortizando, la probabilidad de que caiga en default cuando va aumentando el ciclo de vida o el tiempo del crédito, va también a bajar, ¿no? Entonces, o va en todo caso a estabilizarse, ¿no? En todo caso, esa es, digamos, la forma esperada de, digamos, de vida del crédito, ¿no? La curva de vida esperada del crédito sería esa, ¿no? Al principio, el evento de default estaría creciendo, pero va a llegar un momento que llega a un tope y luego empieza a caer o a normalizarse, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso es lo que, con este esquema, vamos a tener el cálculo de la probabilidad de default basado en información obviamente histórica, ¿no? ¿Ok? Luego de tener esa probabilidad de default para cada tramo de tiempo, porque como les vuelvo a repetir, no es como un scoring que te calcula una probabilidad de default para los próximos 12 meses, sino aquí te calcula una probabilidad de default para cada tramo de tiempo en el cual el crédito va a estar circulando, según sea el plazo que tenga, 2 años, 3 años, etcétera, ¿no? O 1 año, etcétera, ¿sí? Muy bien, luego de tener ello, pues vamos a plantear lo siguiente. Si el crédito, digamos, desembolsó un importe, bastaría pues que yo multiplique ese importe por esa probabilidad de default que hallé en el slide anterior y pueda determinar cuál va a ser la deuda morosa o la deuda atrasada, ¿verdad? Entonces, es decir, si yo, por ejemplo, digamos, desembolsé en enero 1,000 soles, por decir, y mi probabilidad para mayo, mi probabilidad de caída o mi probabilidad de default para mayo es 30%, quiere decir que de los 1,000 soles, 300 soles va a estar en default en el mes de mayo, ¿no? Eso es lo que, digamos, queremos determinar en este punto 2, ¿no? Entonces, alguien diría, pero para eso necesito saber cuánto el cliente va a desembolsar en el futuro. Sí, eso es cierto. Y para este ejercicio es muy necesario que las unidades, pues, de riesgos, digamos, coordinen, pues, con las unidades de finanzas o de planeamiento o de producto para que ellos también, digamos, den como input las expectativas o las metas de colocaciones que tienen. Como les comentaba al inicio del webinar, hacer un forecast es un enfoque forward-looking, o sea, debe tener componentes futuros, ¿cierto? Entonces, parte de esos componentes futuros en el negocio de dar créditos es, pues, tener metas de colocaciones o expectativas de colocaciones, ¿correcto? Y finalmente, podemos calcular el ratio de morosidad haciendo, pues, digamos, una simple división de la deuda morosa mayor a 90 días entre la deuda total o el stock de créditos totales, ¿no? Podemos hacer ese cálculo en base a la información que vamos a trabajar en un momento, ¿sí? Entonces, conforme vayamos haciendo el ejercicio, vamos a tener ahí justamente ese digamos, cálculo
para cada una de las etapas que acabamos de mostrar en la presentación. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a abrir un Excel. Si, digamos, queda alguna duda en el momento que desarrollemos el Excel, por ese lado, no se preocupen. Luego le enviaríamos a los correos que tenemos registrados los ejercicios o el ejercicio que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a abrir un archivo de trabajo. Aquí está, ¿no? Entonces, creo que todos pueden ver, esto, digamos, es como un ejercicio, un caso para tomar contexto en el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? A ver, supongamos lo siguiente. Leamos el siguiente caso que dice, la unidad de productos de una entidad financiera, con el objetivo de impulsar las colocaciones, desea reaperturar un producto de crédito rápido. Para ello se requiere conocer el riesgo asociado a este nuevo producto en los primeros 12 meses de funcionamiento, ¿no? Proyectar los ratios de morosidad de este producto. Como este producto existió hace unos meses, se recopiló la siguiente información. Entonces, lo que nos están dando a entender es que este crédito actualmente no funciona, pero sí funcionó hace un tiempo. Y como se quiere impulsar las ventas o las colocaciones, digamos, lo que se desea es nuevamente reaperturarlo, ¿no? Y para eso nos están pidiendo como riesgos, nos están pidiendo, cuando este crédito empiece a funcionar, ¿cuál sería pues el riesgo asociado, ¿sí? Debido a este producto, ¿no? Entonces nosotros le vamos a dar esa respuesta. Entonces, obviamente necesitamos información histórica, todos los análisis siempre necesitan información histórica. En este caso, lo que tenemos en este Excel, en esta parte, es los créditos que estuvieron, que se desembolsaron o que se tenían, digamos, en enero 18, en febrero 18, en marzo 18, hasta diciembre 18, o sea, todo un año, ¿sí? Todo un año. Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo, me dice acá? Que en enero 18 hubo 1000 créditos, ningún crédito estuvo vencido y 2 créditos al cierre del mes cancelaron, ¿no? Bueno, cuando un crédito se cancela puede ser de manera voluntaria o involuntaria, ¿cierto? Puede haber cuotas adelantadas, entonces el crédito ya se amortizó, por ejemplo. Puede haber otros eventos como compras de deuda, etcétera, ¿no? Pero lo estamos resumiendo como créditos ya cancelados. Entonces, bueno, voy a colocar simplemente lo siguiente. Voy a colocar esta información en esta segunda hoja y lo voy a colocar de manera vertical, ¿sí? A ver, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar para los 12 meses, para esos 12 cierres de mes, esta información, ¿no? A ver, voy a dar control C, voy a irme a esta segunda hoja y lo voy a copiar en la columna C, D y E. Y lo voy a copiar, digamos, como valores y lo voy a transponer, así. ¿Ok? Simplemente le he puesto de horizontal a vertical y ahí aparece, ¿no? Tramo de tiempo, como son 12 meses, lo voy a simplemente poner de manera correlativa. 1, 2, 3, y esto lo voy a arrastrar hasta aquí. Ahí están los 12 tramos. Y tenemos acá los créditos que hay en cada tramo, ¿no? Entonces, es, digamos, fácil de entender de que el default, como dijimos aquí, y lo voy a poner arribita, créditos que han migrado, lo voy a poner acá, ¿ya? Migraron a un atraso mayor a 90 días. ¿Sí?
Ahí está. Entonces, como les comentaba, en un mes, o sea, 30 días, obviamente ningún crédito va a superar los 90 días por un tema de maduración. En el segundo mes, también aquí ningún crédito va a superar a los 90 días porque máximo acá habrá 60 o 61 días, ¿no? Y aquí ya aparecen 6 créditos que cayeron en default y como pueden ver, los créditos que caen en default, mientras el tiempo pasa, como pueden ver, mientras el tiempo avanza, van a ir aumentando, ¿no? Listo, es parte de lo esperado. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a hacer algo, antes de analizar lo que viene a ser el default, vamos a analizar, digamos, los créditos que me quedan, o mejor dicho, el porcentaje de créditos que me quedan en cada tramo de tiempo, y lo voy a colocar más abajito, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a colocar el mismo correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que en el primer mes había 1000 créditos y en el segundo mes hay 998. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje me quedó? Simplemente sería, lo voy a colocar en la celda C19, diríamos, cuando estamos en el tramo 2 del tiempo, tenemos que los créditos que me quedan en la foto va a ser el 99.8%. Y así podría ver cuánto de crédito me va a quedar en cada foto, ¿cierto? Fijando el crédito que se tenía en el mes 1 o en el tramo de tiempo 1. Muy bien, y eso lo voy a arrastrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en el tercer mes ya me queda 99.7 y así vamos a ver en el 12º mes, en el último, me queda casi un 30% de lo que tenía en el mes original. Obviamente, en este primer mes estamos considerando todo el crédito, así que ya sería como el 100%, ¿no? Entonces, claro, mientras que analizamos a un crédito mes a mes, periodo a periodo, digamos, el importe va a ir disminuyendo, ¿verdad? Y la cantidad también, ¿no? Tanto por amortizaciones como también por defaults, ¿sí? Listo. Muy bien. A ver, acá vamos a empezar a analizar estas 3 columnas. Miren, el primer enfoque del análisis de supervivencia es hablar de créditos que están en riesgo, ¿correcto? Entonces, acá vamos a poner simplemente créditos en riesgo, o mejor dicho, créditos efectivos en riesgo, ¿no? Digamos, alguien podría suponer, digamos, lo siguiente, ¿no? Si acá hay 100.000 créditos y 2 fueron cancelados, alguien diría, bueno, el crédito, la cantidad de créditos efectivos simplemente sería 1000 menos, digamos, los cancelados, que sería justamente ello, ¿no? O sea, menos 2. Y digamos, eso podría ser entendible, pero el supuesto digamos, del enfoque de análisis de supervivencia es, digamos, asignarle una probabilidad de default también a los créditos que están cancelados. Y esa probabilidad de default que se asigna es de un medio o del 50%. Entonces, en vez de restar y decir que los créditos efectivos son 1000 menos 2, aquí a estos cancelados le vamos a dar esa probabilidad de default del 50%, o sea, entre 2. Y los créditos efectivos en riesgo no van a ser 1000 menos 2, sino 1000 menos, en este caso, 1. ¿Sí? Es digamos, el primer supuesto al analizar
la cantidad efectiva que está en riesgo de default o en general en riesgo de morir. Y esto lo voy a arrastrar para todos los tramos de tiempo. ¿Ok? Obviamente me está quedando cada vez menos, ¿no? Aquí vamos a colocar la cantidad de créditos que están en default. Entonces voy a colocar así, ¿ya? Voy a colocar aquí, por ejemplo, probabilidad de default en cada tramo de tiempo, o vamos a ponerlo así, probabilidad de malo, y acá probabilidad de bueno. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, en este caso, la probabilidad de, digamos, de malo sería, o sea, lo que voy a colocar aquí sería, pues, la cantidad de default que hay en cada tramo, que sería 0, entre los créditos que podrían caer en default, o sea, lo que está en la columna F. ¿Sí? Y eso lo vamos a calcular, obviamente ahí me va a salir 0, y esto lo vamos a arrastrar hasta el final. La probabilidad de ser bueno es, como sabemos, el complemento. Entonces acá sería 1 menos esa probabilidad de ser malo. ¿Ok? Ahí estamos dejando indicado, pues, la fórmula, ¿no? ¿Está bien? Creo que hasta ahí podemos entendernos, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a colocar ahora en la columna I es la probabilidad acumulada de supervivencia, o mejor dicho, la probabilidad acumulada de no caer en default o simplemente de sobrevivir. Pero vamos a ponerlo mejor probabilidad de, digamos, de no caer en default, ¿sí? Probabilidad acumulada de sobrevivir, entre paréntesis, no cae en default. Entonces, digamos que este análisis es un análisis continuo. Quiere decir, por ejemplo, si un crédito nace en el momento T y sigue vivo, sigue vigente en el tiempo igual a 5, o sea, nace en el tiempo igual a 0, nace en el tiempo igual a 0 y en el tiempo igual a 5 sigue vivo, quiere decir que ha sobrevivido pues los tramos de tiempo 1, 2, 3, 4 y hasta 5. ¿Ok? Entonces, cuando queramos calcular entonces esa probabilidad acumulada de sobrevivir, lo que tendríamos que hacer es multiplicar todas las probabilidades de sobrevivir de cada tramo de tiempo. Por eso hablamos aquí de una probabilidad acumulada de supervivencia. ¿Ok? Entonces, claro, en el tramo 1, esa probabilidad de sobrevivir, o mejor dicho, de no caer en default, sería simplemente la misma que está aquí en la celda H5. ¿Sí? Acá mejor le voy a poner no caer en default. Ya está. Y lo voy a arrastrar un poquito más acá para que... Ahí está. No caer en default. ¿Sí? En el segundo tramo, ¿cuál será esa probabilidad? Bueno, para que siga vivo en este segundo tramo, tiene que haber sobrevivido aquí y también aquí. O sea, esa probabilidad acumulada sería simplemente un producto. Un producto, ¿cierto? De estas probabilidades. Nos damos cuenta que debemos mantener fijo a la primera probabilidad del tramo 1, ¿no? Entonces, acá viene lo interesante porque esto lo vamos a seguir acumulando hasta el tramo 12. Entonces, aquí diríamos, si arrastro, por ejemplo, ya tendría la probabilidad acumulada del crédito de sobrevivir hasta el tramo 3. Probabilidad de que el crédito sobreviva hasta el tramo 4 sería esta. Y así podemos seguir y seguir calculando hasta el último tramo.
Obviamente nos damos cuenta que cuando seguimos avanzando, ¿qué pasa con esa probabilidad de supervivencia o de sobrevivir al default? Va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Entonces, claro, es cada vez más difícil de que el crédito, conforme pase el tiempo, siga vivo, o sea, siga sin caer en default. ¿Ok? Muy bien. Luego de ello, vamos a, en esta columna J, vamos a colocar lo que se conoce como la densidad de probabilidad, ¿no? O sea, digamos, por cada unidad de tiempo o por cada tramo de tiempo, vamos a determinar la probabilidad del evento, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, para cada tramo de tiempo, cómo sería la función de densidad de default, ¿no? Entonces, a ver, para que, digamos, el crédito, digamos, termine en, digamos, aquí, o sea, el cliente o el crédito muera, por así decirlo, o caiga en default en el tramo 1, simplemente sería pues igual a la celda G5, ¿no? Porque esa es la probabilidad de default. A lo que yo le he puesto probabilidad de mano es probabilidad de default, entonces sería G5. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que el cliente caiga en default o muera, entre comillas, en este segundo tramo? Pues tendría que sobrevivir al primero, ¿cierto? Sobrevivir aquí y caer en default acá, ¿verdad? Eso es lo que tendría que pasar, ¿no? Entonces, vamos a hacer ello y decimos lo siguiente. Bueno, aquí sería simplemente que sobreviva el primer tramo, pero fallece o cae en default en el segundo tramo. Por esa razón, si se fijan, estoy colocándolo de esa manera. Y eso podemos seguir arrastrándolo. Entonces, en el tercer tramo lo podría resumir así, que en los dos primeros, o sea, para que fallezca o caiga en default en el tercer tramo, debería sobrevivir los dos primeros, o sea, sería así, pero tendría que caer en el tercer tramo, ¿cierto? Y así lo colocaríamos. Entonces, nos damos cuenta que debemos mantener fijo, ¿cierto? Debemos mantener fijo la primera probabilidad, ¿así? Y luego lo vamos a seguir arrastrando, ¿no? Y así ya completamos esa función de densidad de probabilidad, ¿no? Y justo ahí, a la derecha, he creado, pues, la gráfica que me estaría dando esa función de densidad de probabilidad, que estaría simulando la gráfica que vimos en la presentación, digamos, en uno de los slides que ahorita les voy a mostrar, que sería esta, ¿no? Que sería esta. Dijimos de que generalmente el evento de default va creciendo esa probabilidad de default, pero llega un momento que se empieza esa curva a normalizar y a reducir, ¿verdad? Entonces, eso lo estamos viendo, digamos, en este ejercicio. Obviamente son solamente 12 periodos de tiempo que estamos analizando, ¿no? ¿Ok? Llegó a su pico y ya se empieza a reducir o a estabilizar. Finalmente, lo que vamos a hacer ahora es calcular digamos, la función de supervivencia. Y alguien podría decir, pero ya tenemos la probabilidad acumulada de supervivencia. Sí, lo que hacemos aquí, y más que todo, es suavizar esa probabilidad acumulada de sobrevivir, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar función de supervivencia para el momento t. Entonces,
digamos, lo que vamos a hacer es como una media móvil de lo que hemos calculado en la columna I, que son todas las probabilidades acumuladas de supervivencia. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente voy a colocar el mismo valor que está en I5, y de ahí en adelante, para, digamos, promediar las probabilidades acumuladas de supervivencia, voy a hacer, digamos, promedios, ¿sí? De 2 en 2. O sea, solamente es una forma de, digamos, es un promedio móvil que en cada corte del tiempo vamos estimando esa probabilidad de supervivencia de manera acumulada, ¿no? Más que todo, ese es el objetivo. Muy bien. Y ahí lo tenemos calculado. Finalmente, vamos a calcular pues ya la P de final. Lo que se conoce como la función de riesgo, o también se conoce como la función de Hazard. Y lo voy a colocar por aquí, ¿no? Y esta probabilidad es la esencia, digamos, o digamos el objetivo principal que queremos nosotros determinar. El objetivo que es la probabilidad en cada tramo de tiempo. O sea, probabilidad de que sobreviva en el momento t, pero que caiga en default en el momento t, en este caso, más 1, porque lo estamos haciendo de tramo en tramo, un mes a un mes. Entonces, la probabilidad de que sobreviva en t, pero que va a caer en default en t más 1. Y si volvemos al slide, digamos que nos está sirviendo de referencia, calcular la función de Hazard la podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Lo pueden ver, aquí lo estoy apuntando con el cursor. Debemos dividir la función de densidad, ¿sí? De la función de densidad que hemos hallado entre la función de supervivencia que también hemos hallado. Ese ratio nos estaría dando lo que viene a ser la función de Hazard y es la probabilidad que nosotros queremos determinar para conocer esa probabilidad de caída, ¿no? O esa propensión de caída según el tiempo de maduración del desembolso, ¿no? Entonces vamos a volver al Excel y hacer esa división y ya tendríamos pues nuestro cálculo final, ¿no? Entonces diríamos, lo que está en L voy a poner igual a, digamos, función de densidad, ahí está, la columna J, y lo vamos a dividir entre la función de supervivencia, columna K. Y con ello vamos a arrastrar todo lo demás, ¿no? Voy a ponerlo de este color y decir que ya tenemos nuestro cálculo realizado, ¿sí? Muy bien. Como dijimos, con este análisis ya hemos completado en este proceso lo que figura en este slide. Ya hicimos o, digamos, interpretamos lo que viene a ser este slide. Lo que vamos a hacer ahora es, digamos, darle un valor agregado. ¿Y cómo le damos ese valor agregado? Pues diciendo que si multiplicamos esa probabilidad hallada, ¿cierto?, por lo que el cliente desembolsó en plata, podríamos determinar para cada tramo de tiempo futuro la deuda vencida o la deuda atrasada por más de 90 días. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a volver al Excel y voy a irme a esta hoja que dice Backtest, ¿sí? En esta hoja Backtest, más que todo, nos sirve, digamos, antes de hacer el cálculo 2 que vimos en el slide, nos sirve para, digamos, comprobar o validar de que nuestra proyección de probabilidades es la correcta. Entonces, ¿qué hacemos para este caso? Pues recopilar información histórica. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es recopilar información histórica a cierre del 2018-12.
¿no? Y analizo lo que el cliente o lo que se desembolsó en 2018-12, en 2018-11, 2018-10, hasta 2018-01, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, y lo voy a colocar en la columna F, voy a poner aquí tramo de tiempo, ¿no? Pregunta, bueno, o para que vayan pensando y silenciosamente vayan viendo la respuesta, ¿cuál sería, digamos, el tramo de tiempo que colocaría aquí? Bueno, veamos. Si estamos viendo todo a cierre del 2018-12, o sea, diciembre de 2018, y un crédito se desembolsó en diciembre de 2018, pues estamos en el mismo mes, ¿no? Entonces, básicamente acá podría ponerle que la maduración de la cosecha, pues, es 1, ¿no? Si digamos, lo redondeamos, ¿no? Eh, digamos, lo podríamos colocar así, ¿no? O a lo más sería 1, ¿no? Si el crédito desembolsó el primero, al cierre de mes ya tendría un mes de antigüedad, ¿verdad? O un mes de maduración, ¿cierto? Pero, sin embargo, los demás desembolsos son más históricos, entonces me doy cuenta que este desembolso, 2018-11, tendrá una antigüedad de 2, digamos, y así. Nos damos cuenta que, por ejemplo, ¿no? La última cosecha o camada, como también se le llama, 2018-01, si lo veo a cierre 2018-12, pues estamos hablando de un trameado de tiempo de 12, ¿no? Muy bien. Pregunta, aquí vamos a colocar entonces en esta otra columna, ¿cuánto sería pues la deuda vencida atrasada? ¿No? Y esa deuda vencida atrasada sería pues una estimación. Y eso lo vamos a calcular de la siguiente manera, como dijimos en el slide. Si el cliente registró este desembolso real, entonces si yo multiplico por esa probabilidad de caída en el tramo de tiempo 1 o en la unidad de tiempo 1, lo voy a buscar aquí, tendría que multiplicarle por ¿cuánto? Por 0, o sea, por L5. ¿Verdad? O sea, no tendría deuda aquí, ¿no? Pero si voy arrastrando, voy a notar pues de que sí, ya estaríamos calculando esa deuda atrasada, ¿no? Entonces, como pueden ver en la gráfica, lo que está de naranja es lo que yo he proyectado, que es básicamente multiplicar lo desembolsado por la, digamos, probabilidad de caída o probabilidad de default, y así formamos la curva. Como pueden darse cuenta, comparado con lo real, está bastante, pero bastante cercano. Entonces, hacemos esta parte porque, digamos, nos va a servir de soporte un backtest, ¿no? Entonces, cuando nos cuestionen algo de nuestra proyección, lo que nosotros podemos decir con esta parte es, miren, he validado mi modelo con información que sí se desembolsó y con deuda atrasada real, ¿cierto? Y lo comparé con mi estimación y efectivamente hay muy poca diferencia, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, estamos haciendo estamos utilizando un buen modelo para hacer la proyección, digamos, para los siguientes 12 meses. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo este soporte, ya podemos ahora sí pasar a la proyección. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí una, digamos, vamos a proyectar, a ver, supongamos que queremos proyectar todo 2020. ¿Ya? Entonces, voy a colocarlo de la siguiente manera. A ver, vamos a proyectar a 2020-01. Pero estoy muy lejos, a ver. Ya. Voy a proyectar 2020-01 hasta 2020-12. O sea, 12 meses de proyección, ¿no? 10 y por acá uno más. Muy bien, ahí está.
Entonces, recuerden que todas nuestras proyecciones lo hemos hecho utilizando pues desembolsos, ¿no? Y con esa información vamos a decir, en 2020-01, esta es mi morosidad, en 2020-02, esta será mi morosidad, en 2020-07, esta será mi morosidad, y hasta el último mes, esta será mi morosidad, ¿no? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar acá, ¿qué cosa necesitamos? Pues dos cosas. Una, la cosecha o el desembolso. Y otra, lo que viene a ser el desembolso tal cual, ¿no? Y digamos, a ver, vamos a colocar aquí los desembolsos, como estamos analizando hasta, o vamos a proyectar hasta 2020-12, y vamos a empezar con 2020-01. Este sería pues el primer desembolso que se haría, hasta el último que sería pues de diciembre de 2020, ¿no? Ahora, las metas de colocaciones. Supongamos que el primer mes nos diga producto, la unidad de producto. En este primer mes vamos a colocar o vamos a vender créditos por un monto de 1.200.000, por ejemplo. ¿Sí? Y de ahí en adelante vamos a empezar a, digamos, a incrementarlo por un monto, vamos a poner de 50.000. Entonces voy a colocar así, ¿ya? Para no complicarnos en este ejemplo, vamos a decir, si acá fue 1.200.000, ahora en cada mes va a aumentar en 50.000. Muy bien. O sea, en diciembre de 2020 se va a vender créditos hasta por 175.000, 1.750.000. Entonces, esas son las metas que tenemos para este periodo futuro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos dicho algo muy importante para empezar a llenar esta plantilla, que es el tiempo. El tiempo es la base del análisis de supervivencia. Y justamente nosotros necesitamos, digamos, mapear los tramos de tiempo, porque, y volviendo a la hoja, a la segunda hoja, y lo que está en la columna L, ¿no? Nosotros hemos calculado probabilidades, pero cada probabilidad tiene asociado un tramo o una unidad de tiempo que está en la columna B. Entonces, esta columna B y esta columna L van pues de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué cosa necesito también mapear? Pues los tiempos, digamos, de maduración que tendría cada cosecha de acuerdo al corte o a la foto del portafolio, ¿no? Entonces, por acá diríamos algo como lo siguiente. Por ejemplo, lo que desembolsaron en enero, al cierre de enero, máximo tendrán pues un mes de desembolso. Pero mirando al cierre de febrero, ya tendrá 2 meses de desembolso, ¿cierto? Mirando marzo, este desembolso ya tendrá 3 meses de maduración. Y así. Entonces nos damos cuenta que vamos a aumentar, cuando ya llegue 2022 ya va a tener hasta 12 meses de maduración, ¿no? Ok, entonces aquí nos damos cuenta cómo estamos haciendo, cómo vamos a completar, ¿no? Entonces, estos mismos números los puedo obtener, digamos, utilizando digamos, estos periodos, y lo podría colocar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner aquí, restar simplemente estos dos y sumarle 1. Mantener fijo, digamos, a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí mantenemos fijo de esta manera al stock, o sea, lo que me representa el stock. A ver. Vamos a colocarlo así. Entonces aquí vamos a mantener fijo, digamos, al periodo de corte y también en este caso al periodo de desembolso, ¿no?
Ah, ah, a ver, creo que aquí... es que aquí me he confundido, he puesto 2020, y 1, sí, ahí está. Sí, había un dígito menos que había considerado, por eso no nos salía lo que queríamos calcular, ¿no? Ya me parecía raro. Entonces, vamos a, ahora sí, restar los periodos, y ahí está, ¿no? Vamos a mantener fijo a estos valores, a estas cabeceras, y también mantener fijo a las filas. Entonces voy a arrastrar todo para hallar las antigüedades de cada cosecha, ¿no? Y esto lo arrastramos también hacia abajo. Bien, entonces los tramos de tiempo, para que no se confunda con lo que vamos a hacer, voy a ponerles, digamos, de este color. Ya está. Y lo que voy a colocar ahora, digamos, son las probabilidades según el tramo de tiempo para cada cosecha, ¿no? Entonces, justamente vamos a responder a la interrogante que hicimos hace un momento. Cuando, por ejemplo, esta cosecha que está aquí, digamos, desembolsa en 2020-01, ¿cuál será su probabilidad de caída luego de 3 meses? ¿Cuándo caerá? ¿Cuándo su probabilidad de caer será en 5 meses? ¿No? Cuando pasen 9 meses, ¿cuál es la probabilidad de caída que tendrá? Entonces, ya podemos resolver esas preguntas que nos habíamos planteado, ¿no? Para eso, simplemente vamos a hacer acá un buscar B. Voy a decir, igual, vamos a buscar este periodo de tiempo, este primer periodo de tiempo, vamos a buscarlo, pues, en, digamos, el análisis de supervivencia, ¿no? O sea, vamos a buscarlo en la primera hoja, o mejor dicho, vamos a buscarlo en la segunda hoja, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, buscar, buscar B, coma o punto y coma, y vamos a irnos a esta hoja, y vamos a buscarlo, ahí está el primero, hasta acá, ¿no? Vamos a poner que sea, qué valor, o hasta qué casilla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 11 y ya está, ¿no? Vamos a mantener fijo ese rango de celdas donde estamos buscando nuestro tramo de tiempo, y como pueden darse cuenta, ya lo tenemos ahí todo calculado, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, ahí está ocurriendo lo que queríamos que apareciera, que para cada tramo de tiempo, cada cosecha que se desembolsa, cada nuevo desembolso ya tiene asignado una probabilidad de default, ¿sí? Ah, entonces, vamos a mantener fijo esto y vamos a arrastrarlo ya, para evitar que nos aparezca estos simbolitos cuando hacemos fórmulas. Vamos a agregarle pues una condicional aquí. Vamos a poner si el valor que estoy utilizando, o sea, C2, es mayor a 0, entonces recién hace ese buscar B. Caso contrario, colócale, por ejemplo, valores o celdas vacías. A ver si con esto ya nos evitamos esos caracteres que aparecen, sí, ¿no? Ya no nos aparece, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esas probabilidades asignadas. Listo, ¿no? Entonces estamos viendo justamente estos resultados. Finalmente, para ya tener la deuda vencida estimada para esos 12 meses proyectados, voy a colocarlo por aquí, voy a ponerle otro color,
por ejemplo, un color, bueno, cualquiera, un color amarillo, digamos, ¿no? Vamos a irnos más acá y ya lo que viene es más sencillo, ¿no? Lo que vamos a hacer simplemente es una multiplicación, ¿sí? Vamos a multiplicar para calcular esa deuda vencida, ¿no? Muy bien, entonces aquí me ubico en esta celda y voy a colocar la deuda vencida estimada, que sería simplemente, pues, digamos, lo que se desembolsó o lo que se planea desembolsar por la probabilidad de que caiga en cada unidad de tiempo, ¿no? En este caso, 0. Bueno, vamos a ver. Y vamos a mantener fijo, pues, esta meta de colocación, ¿no? Que habíamos dicho 1.200.000 soles, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir esto hacia la derecha. Y ya, lo que ustedes están viendo aquí son deudas vencidas que estamos proyectando para todo el periodo del 2020, ¿no? Y esto lo podemos arrastrar, esto por cosecha y también por cada cierre de mes. Ajá. Bueno, otra vez aparece este tipo de, digamos, de caracteres. Vamos a arreglarlo con una condicional. Voy a poner acá sí, por ejemplo, digamos, a ver, O2, que es uno de los que aparece ahí multiplicando, es diferente de una celda vacía, entonces ahí recién haz la operación. Caso contrario, dame la celda vacía, ¿no? No me la des con esos caracteres, ¿verdad? A ver si con esto nos funciona. Vamos a colocarlo por aquí. Y ya está, ya nos olvidamos de estos caracteres. Entonces acá viene algo muy interesante porque vamos a decir, y lo voy a poner en un cuadrito por acá. A ver, y lo voy a poner aquí. Vamos a poner acá deuda vencida proyectada. ¿Correcto? Deuda vencida proyectada. ¿Cuánto será la deuda vencida proyectada en todo 2020-01 o enero de 2020? Pues será 0. Pero vamos a sumar todo ello, ¿no? Ahí está. En 2020-02, ¿cuánto será? Seguirá siendo 0. En 2020-03, ¿cuánto será la deuda vencida proyectada? Pues ahí está. Empieza ya a aparecer los que se caen. Y así, para cada cierre de mes, ya tengo esas deudas vencidas proyectadas, ¿no? Entonces voy a darle solamente un formato poco más amigable. Y ya está. Muy bien. Listo, ¿no? Entonces, como podemos ver, va aumentando. Casi al final un poquito que ya se quiere estabilizar, pero también sigue ahí en aumento, ¿no? Entonces, esa sería, pues, a los 12 meses la deuda vencida proyectada. Finalmente, como estábamos viendo en la presentación, queremos hacer el forecast del ratio de morosidad. Y para eso necesitamos también lo que viene a ser el denominador, que viene a ser, digamos, los créditos directos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a la presentación con lo que tenemos, y vamos a colocar, pues, lo siguiente, ¿sí? A ver, entonces, así como aquí, en este tramo de color celeste, hemos colocado las probabilidades de caída, vamos a hacer algo similar más adelante, pero con proporciones de stock en cada foto, ¿no? Recuerdan ustedes que en nuestra primera hoja, antes de hacer este análisis de supervivencia, según los datos originales, habíamos, digamos, determinado, pues, lo que quedaría de la colocación original en cada foto, ¿no? Dijimos, en el primer mes, bueno, que quede el 100%, pero en el segundo mes de la colocación original va a quedar el 99%, aquí un poquito menos,
Y ya en el mes 12 vamos a tener solamente casi un 30% de la colocación original, ¿no? Entonces, obviamente va a irse reduciendo. Entonces, vamos a utilizar estas proporciones para poder estimar nuestro denominador o nuestro stock. Entonces, voy a ir nuevamente a la hoja forecast y vamos a calcular, vamos a hacer algo similar, ¿ya? Voy a colocar, por ejemplo, a ver, vamos a colocar así. Vamos a ponerlo por aquí y voy a colocarle otro color, digamos, este verde, por ejemplo. Bien, entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar nuestra misma función buscar B según la antigüedad de la cosecha o de la camada, ¿cierto? Y lo vamos a buscar en la misma hoja, pero en este cuadrito que hayamos. Ahí está. Ah, y para que no nos hagan esos caracteres, vamos a agregarle lo mismo que le agregamos aquí, ¿no? Vamos a ponerle, digamos, estos factores, ¿no? Entonces, le decimos, solo si, digamos, C2 es mayor a 0, hace el buscar B. Caso contrario, déjalo como una celda vacía, ¿no? Algo adicional, aquí en este rango de celdas voy a fijar todo, dado que vamos a desplazar o arrastrar varias celdas, ¿no? Entonces, más o menos sería estas proporciones que me estarían quedando hasta acá, ¿verdad? Muy bien, finalmente vamos a ver cuánto sería pues el stock que me quedaría de cada desembolso originado. Vamos a poner otro color, que sería simplemente, como dijimos, el producto de lo que se desembolsó, pero en este caso ya no por la probabilidad de caída, sino, ahí está, ¿no? ¿Bien? Sino por las proporciones de stock que me estarían quedando en cada corte del tiempo conforme avanza el ciclo de crédito, ¿no? Entonces voy aquí a fijar a B2. Y para que no nos aparezcan esos caracteres, vamos a hacer lo mismo que aquí, ¿no? Vamos a colocarle que si, digamos, AM2 es diferente del vacío, recién hace el cálculo. Caso contrario, déjame la celda vacía, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a hacer lo que nos quedaría de stock en cada corte del tiempo hasta el final. Muy bien. ¿Listo? Entonces, prácticamente ya podemos hacer nuestro forecast porque aquí vamos a colocar nuestro stock para este nuevo producto que se quiere lanzar proyectado, ¿no? Aquí sería pues igual la suma de todo bueno, aquí el stock sería pues en este primer mes lo que se desembolsó en ese primer mes, ¿cierto? Pero conforme vayan desembolsándose otros créditos, va a irse acumulando y va a ir creciendo, ¿no? Entonces vamos a hacer esa suma. Ahí está. Y finalmente voy a esto arrastrarlo, ¿sí? Hasta el final, ¿no? Voy a ponerle un formato de celdas simplemente para que sea un poquito más vistoso esto nada más. Y ahí está, ¿no? Entonces, vamos a lo que ya el resultado final, que es la proyección, ¿cierto? La proyección del ratio de morosidad, ¿no? O ratio de default, ¿sí? Ratio de morosidad proyectada, simplemente hacemos la división entre la deuda vencida proyectada
entre el stock proyectado. Y con eso tendríamos ya nuestro cálculo, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerle este color, negritas, y ya está. Ok, entonces, de esta manera, estimados participantes, ustedes, lo que hemos planteado acá es utilizando pues el enfoque de análisis de supervivencia, que como mencionamos, igual que los modelos de series temporales, utilizan pues, dado que en cada tiempo tienen que hacer una estimación, en cada unidad de tiempo se tiene que hacer una estimación, pero en este caso lo hemos enfocado pues al default crediticio. Entonces estamos simplemente diciendo que el evento de muerte es el evento de migrar a un rango de mora mayor de 90 días, porque ya se considera toda la deuda vencida. Y con eso, pues, con esa lógica, hemos calculado nuestra probabilidad de, digamos, de caída o nuestra probabilidad de default, pero para cada tramo de tiempo. Y eso nos va a permitir, para cada tramo de tiempo futuro, hacer nuestra proyección, ¿no? Ok, entonces, no sé si tienen alguna consulta sobre este ejercicio. Como le comentaba al inicio, voy a ponerle un poco de formato, un poquitito de formato y se los comparto para que tranquilamente luego lo puedan revisar. Y bien, entonces, bueno, no sé si tienen ahí alguna consulta. Hola Wilson, sí, te comento, tenemos varias consultas. Lisbeth nos dice, ¿cómo sería en el caso que el producto no exista? Entonces, no se cuenta con datos. Ya, bueno, es una buena pregunta y muy sujetada a la realidad, ¿no? En este caso, pues, debemos tener en cuenta las características del nuevo producto y de alguna forma hacer el ejercicio para todos los productos que se tengan a la fecha y, digamos, simular digamos, o en base a la característica del producto, pues, escoger uno de ellos. O, digamos, utilizar esas probabilidades de un producto ya existente, ¿sí? Pero que digamos, en base pues a la experiencia y a las expectativas, poder suavizar esas probabilidades de caída o estresarlas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que se decide hacer un producto agrícola, ¿no? Entonces, en una entidad financiera X, digamos que nunca han trabajado con créditos agrícolas y se quiere crear este producto, ¿no? Entonces, la idea sería que en base a la experiencia uno diría, bueno, pero los créditos agrícolas tienen mayor propensión al default, ¿no? Porque dependen mucho del tema climatológico y, digamos, sobre todo en algunas zonas. Entonces, ahí se podría, digamos, estresar la probabilidad de caída que se tenga con los productos ya existentes, ¿no? Entonces, esto en base a un previo estudio, ¿no? Por ejemplo, diciendo que si mi ratio de mora digamos, de un producto de préstamo personal normal es, digamos, en promedio, por ejemplo, 10%, estimo que para un crédito agrícola será pues de un 18%. Esa variación la aplicaríamos a las probabilidades de caídas que hemos calculado por el crédito existente y esa sería nuestra nueva probabilidad para hacer las proyecciones. Sí. Vale, Wilson, tenemos otra consulta. Dice, ¿por qué los créditos cancelados se le aplica una probabilidad de default de 0.5? Ya. Bueno, es parte de los enfoques, digamos, del análisis de supervivencia. Solamente aquí, digamos, lo que se quiere analizar como en cada tramo de tiempo, como base, digamos, expuesta al riesgo, o en este contexto expuesta al default, se considere, digamos,
los créditos que son cancelados, ¿no? Porque, digamos, lo que sería en el análisis de supervivencia se le llama, pues, casos censurados. Solo que en vez de hablar de casos censurados, en este contexto que estamos analizando, le llamamos casos cancelados, ¿no? Entonces, en los casos censurados, digamos, se está suponiendo que si estos créditos cancelados hubieran permanecido, también algunos habrían caído en default. Como no se sabe cuántos van a caer en default de estos créditos cancelados, digamos, por estándar, es un factor estándar, se le asigna ese 50% o ese factor medio, ¿no? No altera mucho a la cantidad expuesta en riesgos. Si ustedes revisan las bibliografías, ya es un, digamos, supuesto, digamos, que se toma como punto de partida. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Estamos recogiendo toda la metodología del análisis de supervivencia que se basa, pues, en este supuesto, ¿no? Imaginar que los créditos censurados, bueno, los casos censurados, no cuál hubiera sido su probabilidad de default en caso no hubieran sido censurados. Como no se sabe, se le asigna un punto medio como el 50%. Ok, no sé si tienen ahí una consulta adicional. Sí, tenemos 2 consultas adicionales. Vale. Nos pregunta Oscar, ¿se puede estresar las probabilidades en la situación actual de la pandemia? Sí, porque, digamos, lo que hemos hallado, recuerden que lo que hemos hecho en el ejercicio de Excel es probabilidades de caída o de default en base a una información histórica ya conocida, obviamente información que no tiene que ser tan alejada de la fecha actual, pero en este contexto, digamos, como les comentaba, lo que se hace pues es estresar estas probabilidades de caída, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense lo siguiente, imagínense, por ejemplo, que en el mes de diciembre le di crédito a una persona y cuando analicé al cliente, el cliente tenía una probabilidad de default, imaginemos, del 20%. Entonces, cumplía con mi apetito y por eso le dimos el crédito. Pero ahora, en este contexto, ya no va a representar un 20% de default, sino un contexto mayor. Entonces, lo que se suele hacer es ver impactos, ¿no? Se puede revisar, por ejemplo, un evento de estrés como qué pasó en un evento donde hubo fenómeno del niño, qué pasó cuando hubo la crisis del 2008, qué pasó, digamos, en ese tipo de, o cuando fue la crisis asiática, ¿no? Cómo afectó al portafolio, o digamos, también ver el parecido del negocio en el que estás con respecto a otros bancos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un banco que da microcréditos a pequeña y microempresa, entonces tendría que ver cómo ha afectado en la historia a otras entidades que se parecen a mi rubro, ¿no? También tendría que ver cuál es el público al cual yo estoy expuesto. Si digamos, gran parte de mis colocaciones está en sectores informales, obviamente tendría que estresarlos mucho más, ¿no? Entonces, lo que se tendría que hacer es ver el impacto que se va a tener y ese impacto involucrarlo en estas probabilidades de caídas que hemos determinado, ¿no? Entonces, lo más sencillo es encontrar ese factor, multiplicar ese factor a todas esas probabilidades de caídas y ya tendríamos una nueva probabilidad de caída estresada. Algo más fino sería encontrar un factor para cada tramo de tiempo y esos factores multiplicarlos a las probabilidades calculadas para también estresarlos, ¿no? Entonces, esas serían, digamos, las sugerencias ante este contexto. Hola Wilson, la última pregunta. José Luis nos consulta, ¿qué variables puedo aumentar para mejorar la confiabilidad? Los que trabajan con variables socioeconómicas, ¿qué tanta validez tienen? Bastante, yo diría que bastante porque las variables socioeconómicas pueden influir en los indicadores internos
Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, ¿no? Los que trabajan como dependientes e independientes. Por ejemplo, ahora en este contexto de pandemia, hemos visto que ha habido sectores más golpeados que otros. Entonces yo podría, por ejemplo, a mi portafolio o digamos a mis probabilidades de default, cruzarlas con la actividad laboral o con el sector económico que tengo expuesto el crédito, y tendría pues que estresar a los créditos que por el contexto actual están siendo, digamos, afectados, ¿no? Turismo, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, digamos, por ahí, digamos, comidas, aunque en este último trimestre se está flexibilizando esa actividad, al menos aquí en Perú. Entonces, influye mucho en la estrategia, quizás no tanto en el cálculo, porque ahí, digamos, digamos la información no es tan dinámica. Tener en cuenta también eso, ¿no? Encontrar información confiable de que si una persona es informal, dependiente o independiente, generalmente es una información muy, pero muy estática, ¿no? Entonces, sí es confiable, sí vale utilizarlo en el análisis dentro de la estrategia, ¿no? Digamos que siempre el éxito de una gestión de riesgos está en eso, ¿no? En hacer lo más granular posible el análisis, ¿no? Entonces, sí es un factor muy, muy útil dentro de la medición del riesgo, hacerlo por esa segmentación socioeconómica. Muy bien. Entonces, esas serían todas las preguntas, ¿no? Sí, Wilson, aunque nos preguntan qué libros de riesgos nos recomendaría. Ya, yo tengo una bibliografía que les puedo compartir junto a los archivos de trabajo, bueno, al archivo de trabajo que aquí hemos hecho, y lo voy a poner ahí para que ustedes los puedan también consultar, ¿no? Eh, Más bien también aprovecho para, bueno, invitarlos a que puedan visitar nuestra página www.quantiplus.com y puedan ver los próximos cursos que vamos a desarrollar. Hay uno que se acerca este 16 de junio, que es el de Credit Scoring. Básicamente es todas las etapas de modelamiento que se deben tener en cuenta para crear y validar y aplicar un modelo de score dentro del negocio de la banca, ¿no? Entonces los invito a ello. Vean también el curso que tenemos en julio, que son un curso más integral de pricing, de stress testing y de pérdida esperada. En general, les tienen ahí ustedes nuestro correo, info@quantiplus, para que puedan hacer alguna consulta adicional. Y vamos a seguir invitando a webinars gratuitos para poder seguir compartiendo experiencias sobre estos temas que son tan interesantes, ¿no? Entonces, los invito una vez más a que nos visiten, quantiplus.com. Y bueno, ya creo que sería hasta otra nueva oportunidad. Cuídense mucho y bueno, estamos en contacto, pues. Muchas gracias.